de la 23 semana del tiempo ordinario. Estamos leyendo textos de la primera carta de San Pablo a los Corintios como la primera lectura de las misas diarias. Ya los que me conocen saben que me fascina San Pablo, me fascinan sus cartas y no me canso de leer más sobre ellos, y cada vez que leo descubro más cosas, más rico. Pero hoy hay un tema muy interesante en la primera lectura, y creo que es un tema muy contemporáneo también, muy fácil de traducir a nuestras realidades modernas y, y en nuestras realidades eclesiales, cómo manejar ciertas situaciones específicas. La especificidad del tema de la primera lectura de esta mañana, primera carta a los Corintios, era el tema si era correcto o no correcto comer carne o alimentos que eran ofrecidos a los ídolos. Hay que recordar que la comunidad judeo-cristiana que Pablo empieza a organizar y a evangelizar en Corintio estaban en un contexto profundísimamente pagano en la ciudad. Y esa comunidad surge en ese contexto, gente que venía de esa realidad, de la realidad del paganismo, mezclados con los que venían del judaísmo. Ambas realidades tienen una experiencia de conversión al oír predicar a Pablo el mesianismo de Jesús de Nazaret, crucificado y resucitado, y comienzan a vivir la fe cristiana como Pablo se la está presentando. Y el problema surge porque algunos de esos cristianos que venían del paganismo, pues asistían a las comidas que eran ofrecidas a los dioses paganos. Hay que entender esto. Los templos paganos servían también como un lugar para ir a comer, porque las ofrendas de alimentos a los dioses eran muy grandes y se servía la comida después que era ofrecida al ídolo. Obviamente el ídolo no se iba a comer las carnes o los alimentos que fuesen, y eso se le ofrecía al pueblo, el pueblo iba y comía. Entonces hay cristianos que vienen del paganismo y siguen yendo a comer. Entonces se presenta la pregunta, ¿no? Ya van surgiendo preguntas de tipo religioso y moral cristiana dentro de una comunidad que todavía es un baby. Y la pregunta era si eso era moral o no moral, si estaba correcto o no correcto, si era pecado o no pecado. La respuesta de Pablo es fascinante. La respuesta de Pablo básicamente comienza diciendo, miren, ustedes saben que en esos ídolos no hay nada. O sea, curiosamente, ni siquiera Pablo los demoniza, ¿no? Como hoy en día y tristemente también se hizo eventualmente en la historia, ¿no? Pablo no los demoniza. Pablo dice, ahí no hay nada, no existe. Ni bien ni mal, no hay nada. Por lo tanto, comer carne de ofrecido a algo que no es nada, no es ningún pecado, porque ahí no hay nada. Si te da la oportunidad de comer, pues tú vas y comes. Pero, y ahí es donde viene esa parte tan bonita de este texto, ¿no? Pero recuerda que hay personas en tu comunidad que todavía son babies en este tema de la fe. Y si tú, que ya estás más adulto, vas a los templos y comes de lo que se ofreció a los ídolos, puedes confundir y puedes causar escándalo a gente que todavía tiene un pie en el paganismo y un pie dentro de esta realidad nueva religiosa que se llama Cristo. Y él dice, por lo tanto, mi consejo es que no lo coman, no porque sea pecado, no porque en los ídolos hay algo demónico, simplemente no lo comas por mantener la prudencia de no confundir o escandalizar, la palabra que él utiliza, a tu hermano. Dije que era un comentario hermoso de San Pablo, porque
En el fondo lo que San Pablo está tratando de hacer es cuidar y proteger al más débil en la fe y ayudarlo a crecer en la fe con el ejemplo de aquellos que son más adultos en la fe. Si lo traducimos todo esto a nuestra iglesia y a nuestras parroquias contemporáneas, en un grupo parroquial cualquiera, hay gente que ha caminado mucho tiempo y hay gente que está empezando a caminar. Y lo que yo siempre he encontrado, que los que llevan caminando mucho tiempo no tienen la paciencia ni tienen la sensibilidad para acompañar a aquellos que están aún gateando. Y le queremos obligar a veces a que caminen un camino que lleva tiempo caminar y que incluso nos llevó a nosotros tiempo caminar. A veces le presentamos agendas que como siempre suelen ser más personales que el propio Evangelio, donde a estas personas terminamos haciéndole más daño que bien. Los desinflamos, los desilusionamos, porque todavía son babies. Entonces, creo que hay una invitación hermosísima en este texto de entender varias cosas. Primero, tener el discernimiento, y eso es lo que Pablo invita a la comunidad, que sea una comunidad que discierna, lo cual siempre es un reto porque una comunidad que discierna nos cuesta mucho trabajo discernir porque enseguida vamos con la bandera, ¿no? Y con el campo de batalla. Y Pablo dice, frenen, disciernan. No hay problema con ir a comer comida a los ídolos, pero ¿qué le va a causar eso a la persona que aún no entiende? Creo que el primer paso es eso, discernir nuestro caminar, discernir nuestra forma de comunicar el Evangelio, la buena noticia. Segundo, Pablo quiere mantener a la comunidad unida. Pablo quiere mantener la caridad, la fraternidad, y a veces esa caridad y esa fraternidad exige que pues tengamos paciencia con aquellos que están empezando a caminar el camino de la fe cristiana. ¿Cómo le presentamos un proyecto de vida? ¿Cómo le presentamos una visión del Evangelio enraizada en el reino de Dios? ¿Cómo los vamos llevando poquito a poco a que dejen de comer comidita de bebé, como dice San Pablo, para que empiecen a comer comidita de adulto? A un niño recién nacido no le puedes dar arepas o arroz con frijoles o tortilla con crema. Le tienes que dar comida trituradita de bebé. Y eso es lo que San Pablo básicamente está lidiando en esta mañana en el texto. Tener paciencia, ser sabios, ser prudentes, discernir cómo podemos acompañar a aquellas personas que se acercan a nuestras parroquias, que se acercan a los diferentes grupos y vienen con hambre, pero todavía tienen un pie fuera y todavía vienen con ideas antiguas, todavía vienen con costumbres. Y si somos honestos, nosotros, lo que nos llamamos ya los veteranos de guerra, también estamos lidiando con nuestras propias dificultades personales, porque a veces nos descubrimos que seguimos después de 63 años con un pie afuera y un pie adentro. En eso hay que ser muy honesto también y muy humilde en decir, wow, todavía Dios tiene que ser paciente conmigo porque aunque a veces me las creo que, wow, me las sé todas, hay momentos en mi vida en que reconocemos que no sabemos nada. Esos momentos Dios nos hace más sencillos y nos ayuda entonces a caminar aquellos que también están caminando un camino aún todavía muy nuevo en la fe. Pablo quiere proteger esa armonía dentro de la comunidad. Así que creo que es un buen texto para que sobre todo los que son líderes de grupos, de cualquier tipo de espiritualidad que haya en la iglesia, que hoy hay como en Walgreens, hay de todo, unos mejores, otros no, pero bueno, el, la cuestión está en que nosotros que somos líderes, sacerdotes o laicos, hombres o mujeres, tener ese discernimiento de ser
verdaderos pastores que acompañan a esta gente que busca y se acerca a la iglesia por primera vez, buscando básicamente a Dios. Y mantenernos humildes, sabiendo que a ti y a mí todavía nos falta un largo camino por andar. Feliz jueves y que el Señor me los bendiga a todos.